Buenos días amigos que sintonizan BPI TV, el contacto desde Caracas, Venezuela. Les saluda Andrés Fornerino. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso, a propósito de un foro denominado El Pensamiento Bajo Amenaza. En este foro se tiene previsto presentar un informe sobre la autonomía universitaria y la libertad académica. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Para las universidades autónomas de gestión pública y de gestión privada es para nosotros un placer y a la vez un deber la presentación de este informe que han preparado los Centros de Derechos Humanos de las universidades participantes. Es un informe que pone de relieve cómo a través de diversas políticas, de diversas acciones de distinto tipo, se ha llevado en la práctica una política sistemática y generalizada de restricción de la autonomía, de la libertad de pensamiento y en general de las funciones que permiten que las universidades puedan cumplir su papel prominente a favor de la producción del conocimiento, en detrimento, por supuesto, del país y de los estudiantes, en detrimento del lugar fundamental que puede ocupar la universidad en esta situación. Este informe es realmente un informe que aporta información muy valiosa, muy equilibrada, muy objetiva de las distintas problemáticas que han enfrentado las universidades. Por lo tanto, pues es un aporte fundamental que hacemos en esta coyuntura. Quisiera aprovechar su presencia aquí para que fije posición después de los resultados de las elecciones de este domingo de gobernadores. Bueno, no es el objeto de este foro, pero evidentemente para nosotros en la Universidad Católica Andrés Bello, creemos que en primer lugar hay un esfuerzo por tratar de comprender y analizar lo sucedido. Creo que es importante que el país, todo el país, hagamos un esfuerzo por entender, comprender, y eso implica el análisis de la data, eso implica el análisis muy concreto de cómo fueron las condiciones que se dieron para este proceso electoral, de tal manera que podamos tener pues una posición sustentada en esa información. En segundo lugar, ciertamente que de antemano se puede decir que fuimos testigos de un comportamiento electoral nada acorde con lo que establece la ley de procesos electorales y la Constitución para garantizar los derechos y garantías de los electores. Fue un proceso muy viciado, un proceso que tergiversó prácticamente todos los procedimientos y que por supuesto prefabricó un resultado, bueno, porque creó unas condiciones para que unos pudieran manifestarse y otros no pudieran manifestarse. Como digo, esa apreciación que es pública, que es del conocimiento internacional y general, está ahí a la mano, requiere ser muy sustentada, muy documentada para poder denunciarla en todos los espacios. Ahora, una cosa sí creemos fundamental y yo como ciudadano pues lo impulsaré por todas partes. La salida de Venezuela es una salida democrática. Este hecho pues tan doloroso que vivimos el domingo no puede significar la muerte del voto, no puede significar la muerte de la institucionalidad electoral, todo lo contrario. En Venezuela, entonces, lo que está planteado en primer lugar es la recuperación de la institucionalidad del voto para hacer posible la lucha democrática. ¿Cómo se puede recuperar este poder electoral? Bueno, creo que hay que documentar todas las problemáticas que existen precisamente para reclamar a una voz como ciudadanos y como instituciones la necesidad de un cambio profundo en el Consejo Nacional Electoral y la garantía de las condiciones electorales para ser pulcro, transparente y realmente un canal expedito de expresión de la democracia. ¿Desde la Asamblea Nacional se pueden nombrar nuevos rectores para el CNI? Podría ser una posibilidad, habría que encontrar cuáles son los mecanismos, pero efectivamente esa tiene que ser una lucha fundamental dentro del proceso venezolano. Rector, ¿cómo ha afectado la cantidad a la comunidad estudiantil esta decisión de las elecciones regionales en el país? ¿Los estudiantes han migrado a otros lugares, a otras naciones? Bueno, evidentemente que todo este conjunto de situaciones
ha influido muy fuertemente en el ánimo de los jóvenes del país, que encuentran un país que cierra sus posibilidades para el desarrollo y el crecimiento humano. Sin embargo, creo que como todos los ciudadanos, cada vez nos hacemos más conscientes de que es solo luchando por el país, de que es solo digamos, superando las adversidades cuando seremos capaces de echar para adelante. La lucha en Venezuela sigue, está pendiente, hay que seguir luchando, pues siendo capaces de enfrentar todas las adversidades. Y una de las razones por las cuales hoy nos reunimos es porque creemos que la universidad es una instancia fundamental de cambio para el país y por eso queremos garantizar su autonomía y su plena capacidad en las tareas que realiza. Escuchaban las declaraciones del rector de la Universidad Católica Andrés Bello, José Virtuoso. Vamos a seguir escuchando parte de las declaraciones luego de preguntas que hacen algunos periodistas en esta rueda de prensa. No entendí la pregunta. La constituyente educativa que tiene planificado tomar medidas sobre todos los niveles de educación, también universitaria, ¿está comunicado con usted? Bueno, nosotros en el Consejo Nacional de Universidades expusimos a través de nuestro voto salvado nuestra no disposición a acatar digamos, esas directrices de lo que se llama la constituyente educativa, porque simplemente creemos que son procedimientos ilegítimos y hemos mantenido nuestra posición de apego total a la ley de universidades y a la Constitución como las grandes normas rectoras de la vida universitaria. Rector Benjamín Cherif, que también quería consultarle en relación a lo que va a ocurrir en las próximas horas, lo que ha convocado el gobierno, que ha sido a la juramentación y proclamación de los gobernadores que resultaron electos este domingo. ¿Es esto constitucional en vista que usted también participa en este comité en defensa de la Constitución venezolana? Claro, lo constitucional es que los respectivos gobernadores o gobernadores electos se juramenten ante las asambleas legislativas de sus propios estados, como establece la ley, y eso es lo que esperamos que ocurra, efectivamente. Sin embargo, ya ha manifestado la Asamblea Nacional Constituyente que deben proclamarse o juramentarse desde este organismo. ¿Es esto constitucional? No, porque esa es una instancia ilegítima, una instancia que no tiene ninguna legitimidad. Quien convoca las elecciones es el Consejo Nacional Electoral, quien acredita quién ha ganado una elección, y la juramentación, según lo establece la Constitución, se hace frente a las asambleas legislativas de los estados. Eso es lo que esperamos que ocurra. ¿Pudiesen inhabilitar a algunos gobernantes que decidan no acudir a esta sesión? No hay forma legal de hacerlo realmente, ¿no? Lo que sí seguramente va a ocurrir, porque ha venido ya ocurriendo en el pasado, es la conformación de estructuras paralelas a las gobernaciones, corporaciones o como se quieran llamar en los diferentes estados, en donde se desvían los recursos para que en lugar de ser ejecutados por las propias gobernaciones, sean ejecutados por estas corporaciones. Ya ha habido, por ejemplo, en el estado Táchira anuncios al respecto. Y lamentablemente, bueno, esa es una de las manifestaciones de la falta de institucionalidad que está afectando a Venezuela, que ha afectado, por supuesto, también el desarrollo y el resultado de estas elecciones regionales, que han venido siendo afectadas por una institucionalidad muy precaria, donde ha habido, bueno, instancias como que, por ejemplo, las migraciones a última hora de centros electorales, nucleaciones de centros electorales sin que hubiera la información hacia los electores, lo cual genera gran confusión. Ha habido, bueno, grandes cantidades de votos que no ha sido respetada la confidencialidad del voto, porque ha habido mucho voto asistido, donde se ha llevado a las personas a votar, donde ha habido mucho, por ejemplo, testigos, hay muchos reportes de testigos que no pudieron incorporarse a las diferentes mesas de votación. Entonces, bueno, son todas, digamos, irregularidades que ocurren porque no se respeta la institucionalidad. Entonces, esta pretensión de que los gobernadores electos tengan ahora que juramentarse a una instancia que no está prevista en la Constitución, en la ley electoral, bueno, digamos, la expectativa del pueblo venezolano es que se cumplan las leyes, que se cumpla la institucionalidad, pues que ocurran las cosas como tienen que ocurrir. Rector, brevemente, ¿qué tiene que decir sobre este informe presentado en cuanto a la autonomía universitaria? Bueno, ¿Está en riesgo la autonomía universitaria? Sí, no solamente está en riesgo, sino que está en fuertes amenazas actualmente. El informe contiene
elementos muy concretos acerca de cómo la autonomía universitaria en Venezuela no ha sido respetada por mecanismos, por ejemplo, como la confiscación de recursos, la centralización de recursos en las universidades públicas, los inconvenientes que han surgido en la renovación de liderazgos en diferentes universidades, que se ha impedido la elección de las autoridades universitarias en las universidades autónomas de gestión pública. Ahora ha salido inclusive una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que afecta el ingreso de los profesores en las universidades. O sea que ahora ya no solamente que los estudiantes son asignados de una forma centralizada por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, sino que ahora también no se pueden hacer los concursos de oposición o los concursos de credenciales a través de los cuales ingresan los estudiantes. La pregunta que tenemos que hacernos es si una universidad que no sea autónoma puede ser una buena universidad. Y esa respuesta la podemos obtener viendo los indicadores. Cuando nosotros vemos los indicadores de desempeño de la educación universitaria venezolana, vemos que la producción de conocimiento en los últimos 6 o 7 años ha venido disminuyendo, pero de una manera desastrosa, mientras que todos los países de la región aumentan la producción de conocimiento. Y cuando vemos la tasa de egreso de nuestros estudiantes, vemos que teníamos una tasa de egreso hace una década de aproximadamente un 30% de los estudiantes que ingresaban a la educación superior egresaban, y en este momento la tasa de egreso de los estudiantes de educación universitaria no llega al 6%. O sea que nosotros hemos decaído en los indicadores de efectividad de la universidad. Entonces tenemos que preguntarnos si está correlacionada ese decaimiento de nuestra efectividad con no solamente las amenazas, sino la materialización de esas amenazas con la generación de sistemas de universidades paralelas, con la generación de sistemas que impiden la autonomía universitaria. Por eso, la presentación de este informe el día de hoy, con este foro que ha convocado la Universidad Católica, en donde participan los centros de derechos humanos de buena parte de las universidades del país, es de tremenda importancia, como decía el rector Virtuoso, para el desarrollo de Venezuela, para el desarrollo humano de Venezuela, porque es en las capacidades de las personas donde descansan las posibilidades de progreso en Venezuela. No es en la explotación de los recursos naturales, no es en la renta que nosotros podamos obtener de la minería o del petróleo, sino es en el desarrollo de nuestras personas, y para eso las universidades son fundamentales, y por eso pensamos que el promover la autonomía universitaria, que es un mecanismo indispensable para promover la calidad y la pertinencia de la educación universitaria, es fundamental, y esa es la importancia del informe que se presenta. ¿Está en riesgo la calidad de la educación? No solamente está en riesgo, está realmente muy comprometida la calidad de la educación en nuestro país por todas estas interferencias que han venido existiendo al desempeño universitario, que hacen que los estudiantes vean frustradas sus intenciones de poder estudiar lo que ellos quieren estudiar, y más importante aún, la sociedad vea frustrada su necesidad de poder contar con las capacidades humanas que requiere la sociedad para desarrollarse. Muchas gracias. Escuchaban las declaraciones del rector de la Universidad Metropolitana de Venezuela, Benjamín Sharifker, y nosotros vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Ligia Bolívar, quien es director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Queríamos saber, licenciada Ligia, cuáles son algunas de estas situaciones o las que van a presentar en este informe, el balance que van a presentar en este informe en relación a derechos humanos y la autonomía de las universidades. Sí, el informe parte de una hipótesis, de una premisa, y eso es lo que demostramos a través de una serie de elementos que se dan allí. Y es que a partir de 2010, cuando se aprobó la Ley de Educación Universitaria, que después, en enero de 2011, fue vetada por el presidente de la República, se han producido una serie de acciones de carácter judicial y legislativo que están por la vía de los hechos ejecutando esa ley, lo cual constituye una violación a las normas vigentes en materia de autonomía universitaria y de libertad académica. Y por lo tanto, este tipo de situaciones está afectando todo lo que significa el derecho a la educación en el ámbito de la educación superior. Entonces, la hipótesis es esa. Después de 2011 se está en la práctica de facto aplicando una ley que está vetada y que constituye violación a los derechos del sector universitario. Vemos, por ejemplo, todo el tema de
la cantidad de elecciones que han sido suspendidas. Tenemos más de 40 documentados, más de 40 recursos ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ha supuesto la suspensión de elecciones, tanto de autoridades como dirigentes estudiantiles a nivel nacional. Y de allí entonces se entiende y se explica la razón por la cual en este momento se intenta imponer a dedo autoridades en las universidades. Eso es una violación grave de la autonomía universitaria. Ya ocurrió con la Universidad de Simón Bolívar. ¿Esta situación pudiese ocurrir con la Universidad Central? ¿Otras universidades del país cuáles están en riesgo? La UCLA tiene una situación también delicada en el sentido de que su rector falleció durante el mes de agosto, se nombró a una persona dentro del seno de la universidad y el CNU ya manifestó inconformidad con ese nombramiento y habló de la posibilidad de nombrar otra persona a dedo por parte de ellos. O sea, esto no es una amenaza, esto es una cosa que está sucediendo ya en las universidades públicas de Venezuela. Bien, vamos a escuchar de inmediato también las declaraciones de Andrea Santa Cruz, quien es representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, para que nos puedas dar también ese balance y esas precisiones en este informe que van a mostrar el día de hoy. Buenas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que una de las cosas que nosotros hemos querido destacar en este informe y visto además como un elemento que atenta contra la libertad académica, todo el proceso de represión, amenazas y ataques tanto a las autoridades como a los estudiantes y al resto de la comunidad universitaria, que hemos pues señalado allí con cifras no solo para las universidades del área metropolitana de Caracas o las universidades que nosotros representamos en esta oportunidad, sino para las distintas casas de estudios del país que participaron en este informe. Queremos resaltar, entre otras cosas, pues el tema en la Universidad Metropolitana como ejemplos de lo que estoy comentando en este instante, que en el año 2017 pues hemos sido víctimas en reiteradas oportunidades, nuestros estudiantes, nuestra comunidad en general, de ataques de represión constante. En la universidad se llevaron adelante 6 jornadas y todas fueron fuertemente reprimidas. Tenemos más de 100 estudiantes heridos. En la Universidad Metropolitana lamentablemente contamos con un estudiante fallecido durante el proceso de represión, que es Juan Pablo Pernalete. Todo ello se ve efectivamente reflejado en este informe, en donde además vemos cómo se atacaba la universidad. Los estudiantes corrían desde la autopista, entraban a la universidad y aún a pesar de ello, la Guardia Nacional disparaba directamente contra su humanidad, sin importar lo letal que ese ataque fuese, disparaba canicas o lo que nosotros conocemos como metras, disparaban plomo, disparaban las bombas lacrimógenas directamente al cuerpo. Entonces, de allí tenemos muchísimos heridos y historias terribles, pero además tenemos incluso la agresión directa a la universidad. Tenemos un evento en el que fue destruido prácticamente el espacio de vigilancia de acceso a la Universidad Metropolitana y fue hecho de manera, digamos, flagrante, evidente y con absoluto dolo de parte del funcionario de la Guardia Nacional que lo hizo y fue grabado por cámaras. En ese momento estaba Vivoplay allí presente y otros medios de comunicación que pudieron evidenciar esto. Entonces, en general, vamos a ver violaciones constantes no solo a la libertad académica y a la autonomía universitaria en general, sino vistas como una afectación al derecho a la educación y consecuentemente a otros derechos, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, a la asociación y a la reunión. Entonces, es entender cómo lo que ha ocurrido en el país está afectando en definitiva a la educación venezolana. En el informe también presentan cuál es el número de detenidos durante estos actos. ¿Cuánto? Bueno, allí presentamos los datos que tenemos desde las universidades para el tema de detenciones en el marco de la represión de nuestros estudiantes. Principalmente hablamos de 2014, o sea, porque esto no solo se refleja para 2017, también habla de épocas pasadas y tenemos para 2014 más de 3.000 personas detenidas. En el caso de 2017 reflejamos además el tema de más de 20 estudiantes fallecidos durante el proceso de represión. O sea, efectivamente el tema de represión es uno de los temas que resaltamos durante este informe. ¿Privados de libertad? Bueno, están todas las universidades que participaron. Estaba el Centro de Derechos Humanos de la Católica, de la Metropolitana, la cátedra de la Universidad de los Andes, una cátedra también de la Universidad del Zulia y la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana. ¿Piensan estas denuncias llevarlas a una instancia? Nosotros hemos denunciado, eso es importante resaltar, los casos de la Universidad Metropolitana, que como directora de su centro pues puedo ejemplificar con mayor certeza.
La Universidad Metropolitana ha denunciado desde los ataques a la universidad hasta los tratos inhumanos y degradantes en contra de sus estudiantes, y todas las agresiones que se han producido han sido denunciadas oportunamente ante el Ministerio Público. Muchas gracias. Escuchaban parte de las declaraciones de Andrea Santa Cruz, quien es representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Venezuela. Es parte de algunas impresiones. Ya este es un informe que van a presentar distintas autoridades, rectores de diferentes universidades de nuestro país, acompañada también por representantes de derechos humanos de diferentes casas de estudio. Y ellos han manifestado estas denuncias, algunos hechos que violentan la autonomía universitaria y también algunos hechos de represión contra estudiantes y autoridades de las instituciones privadas y públicas de Venezuela. Desde Caracas, reporta Andrés Fornerino para BPI TV.